Hoy en Los Doctores. Los trastornos mentales son considerados la principal preocupación de salud de las personas, por encima del cáncer. La soledad, la depresión, la ansiedad y otros trastornos modifican el estilo de vida en todo el mundo. Les daremos herramientas para mejorar su estilo de vida y controlar estas condiciones. Acompáñanos en la cita médica de Hoy en Los Doctores, con Pablo Campos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a Los Doctores. Siempre un placer que inicie la semana con nosotros y hoy de un tema muy especial para todos y que lo vamos a conversar con la doctora Laura Rojas y también con el doctor Jorge León, que están con nosotros. Buenos días a los dos y bienvenidos. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, encantada de estar acá. Doctor. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación. Y les decía que vamos a empezar a utilizar unos datos de una encuesta que se hizo en 34 países y la voy a buscar aquí de manera literal para mostrarles a ustedes detalles de cómo hoy la salud mental genera más temor que otras enfermedades comunes como el cáncer, la obesidad y hasta las enfermedades cardíacas o las enfermedades de transmisión sexual. Es un estudio de Ipsos que se realizó en 31 países entre el 2018 y el 2026 y donde se refleja que más del 45% de las personas encuestadas dice que le tiene más temor a la salud mental en comparación a otras enfermedades como las que mencioné. Doctor León, para empezar con usted, ¿cuál sería esa razón de por qué hoy la salud mental nos genera más temor que otras enfermedades comunes? Claro, Pablo. Yo creo que la salud mental es una de las prioridades más importantes en la actualidad. Eso viene como una tendencia desde hace unos años para acá en aumento y la preocupación que tiene la población general por la salud mental radica en varias razones y una de ellas yo diría que es lo que nosotros en psiquiatría le llamamos la carga holostática, que eso tiene que ver con todos los factores y el desgaste de estrés psicológico y físico que tiene el cuerpo por un estrés crónico. Entonces el cuerpo está acostumbrado al estrés normal, al estrés agudo. El cuerpo responde bajo neurotransmisores, hormonas, etcétera, y mecanismos de defensa a ese estrés y posteriormente vuelve a su estado basal. El problema es cuando el estrés crónico está constantemente a un cuerpo inflamado, con desbalances de neurotransmisores, con una respuesta bioquímica que hace que los síntomas ansiosos, depresivos, afectivos en general, la persona se vuelva mucho más vulnerable a padecer de cualquier enfermedad mental. Doctora, ¿y usted cuál considera que son esas razones de por qué hoy la gente percibe que hay mayor temor de salud mental? Yo pienso que hay mayor temor a la salud mental porque no se le ha dado la responsabilidad y la importancia al tema de salud mental en sí. O sea, yo pienso que ahora todo está volcado al tema de las enfermedades y no específicamente a lo que es la prevención, el tratamiento y la potencialización del tema de la salud. Y aparte de lo que es la parte física, de que por supuesto si uno siente un síntoma, lo primero que debe hacer es recurrir al médico y descartar la parte biológica. Nosotros estamos tratando y tenemos un montón de información sobre las patologías, pero no necesariamente sobre lo que es la salud. Y prácticamente estamos viendo lo que es la enfermedad y no el enfermo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? La salud mental te puede paralizar. O sea, puedes quedarte en tu casa y ni siquiera avanzar, no ir al trabajo, empezar a tomar malas decisiones donde te puede afectar a vos y puede afectar a los miembros de tu familia. Entonces es un tema de mucha importancia donde, por ejemplo, nosotros, yo desde la psicología, yo pienso que nosotros tenemos que ir al paciente antes de que se enferme, porque ellos llegan con dolor y nosotros tenemos que hacer algo para que ellos tengan herramientas y evitar que se llegue al aumento de estos casos. Yo quiero invitar a la gente para que haga sus consultas por medio del WhatsApp 6477-7778, que ya casi se lo van a poner ahí en pantalla para que empiece a enviar sus preguntas, o ya casi también nos llame al 2290-6247 en el consultorio de los doctores. Nosotros a la gente también le preguntamos en la calle cuál es su principal temor en temas de salud y vea lo que respondieron.
es el tiempo, porque la mayoría de los hijos, los nietos trabajan. Al menos el mío, mis hijas trabajan, mis nietos trabajan, hay uno en la U, mi yerno trabaja. Quiero no tengo que quedarme sola con la muchacha. Y ella cuando se va me quedo más sola. Yo diría que algunos, no todos, porque al menos los que yo conozco y así, que son pensionados, nos reunimos y para tomar café, vamos al gimnasio, ahí al polideportivo y hacemos ejercicios y entonces pasamos como muy activos. Yo pienso que afecta mucho, pero a mí la verdad que no, porque me gusta mucho leer, pintar, dibujar, coser. Paso muy ocupada. Sí, no es bueno porque a veces es como por ratos y así, estar uno solo, darse uno el tiempo y eso sí está bien, pero no todo el tiempo porque hace falta salir y distraerse un poco y estar con las amigas o los familiares o así, no. Tampoco mucho solo, no, porque también es feo. Siempre tiene que haber un hijo, un nieto que lo cuide o buscar plata y mandarlos a un buen asilo, porque no es justo que después de que nosotros trabajamos, hicimos todo lo posible por los hijos y hasta por los nietos, ahora nada más nos dejan solos, como si no valiéramos nada. Y incentivarlos para que salgan y la familia, incentivarlos para que salgan y se reúnan o sacarlos también a la familia, que los saquen a uno y cosas así, porque no es bueno estar encerrado solo en la casa. Bueno, yo creo que hay una relación también en temas de soledad, ¿verdad? Un temor a estar solo. Uh-huh. Yo diría que es una población en riesgo, definitivamente. Dos extremos, tanto los niños y los adolescentes como los adultos mayores, están en una condición de mayor vulnerabilidad a trastornos mentales y específicamente a la enfermedad mental. Condiciones que los limitan un poco y es precisamente esta valencia que le damos a los resultados y no al proceso, ¿verdad? Está en un mundo social, contexto social en donde estamos constantemente en la necesidad de alcanzar metas, hace que también hayan poblaciones que se queden mucho más vulnerables, mucho más en vivencia de soledad o sin acceso a los recursos sociales que deberían contenerlos de alguna otra forma. Hay una prioridad en establecer resultados y metas, pero no en el proceso, y entonces nos perdemos en esa salud mental que deberíamos ir construyendo en el tiempo, donde los factores que ya sabemos que son preventivos podrían no verse priorizados en ese proceso y más bien lo que queremos es cumplir con la meta, alcanzar el objetivo económico, alcanzar el objetivo académico, alcanzar el objetivo profesional, pero no validamos todo ese proceso a expensas de que estoy alcanzando yo eso. En ese proceso, muchas poblaciones también que tal vez no están en esa necesidad de una población económicamente activa también quedan en ese aislamiento, con pocos recursos. Es el contexto social el que debería también de alguna otra forma favorecer a que la soledad y el aislamiento no sea un factor de riesgo. Después de la pandemia nos quedó bastante claro que esto era una de las circunstancias a la cual el ser humano no está preparado. No nos gusta, no somos entes que estamos en las cavernas, estamos en la necesidad del contacto social, de la interacción social, y cuando nos vamos aislando también vamos perjudicando nuestra salud mental. Si uno habla, por ejemplo, de tristeza, ansiedad y depresión, todas son diferentes, ¿verdad? Todas son diferentes. Pero los síntomas, uno los podría relacionar en sentirse hoy, digamos que triste o un poquito ansioso y ya dice que es depresión. ¿Cómo hace uno o ustedes para marcar esa diferencia? Digamos, uno a veces tiene síntomas, pero lo más importante es acudir a un profesional para que te diagnostique si en realidad lo que estás padeciendo es un trastorno sobre eso. Me llamó mucho la atención que tocaras el tema del adulto mayor, porque es como dijo Jorge, o sea, es una población sumamente vulnerable que va a consulta y lo que tiene que buscar es un motivo por el cual levantarse, porque al igual que como pasó en la pandemia, o sea, tienen que manejar un montón de cosas, un montón de pérdidas,
Nosotros ahora estamos en una sociedad donde se pasa haciendo preguntas y en el adulto mayor vuelven esas preguntas, es quién soy, qué me gusta. Ahora está en una etapa donde ya sus hijos no están, tienen su familia derivada y entonces tienen que volver a colocarse desde otra posición y darle un sentido diferente. Y todo eso te puede conllevar a sentir ansiedad, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo controlo esto? A la depresión. La depresión no necesariamente hay una tristeza, a veces es cuando más bien no tengo nada y siento una sensación de no quiero caminar, no quiero comer, no estoy durmiendo bien, todas estas cosas, pero hay una soledad, hay un abandono y entonces se tiene que resignificar el sentido de la vida para poder volver a sentirse mejor. Pero no es normal sentirse uno así de vez en cuando. Yo creo que entra en discusión esta parte que Laura bien comenta en cuanto a cómo poder diferenciar también estos síntomas que llegan a ser un trastorno a una emoción normal. Y es que la ansiedad y la tristeza son emociones normales y todos lo experimentamos en algún momento. Lo importante es que esas emociones en el tiempo no nos hagan disfuncionar. Es decir, que no se acumulen a pasar esa barra en donde ya la persona no puede cumplir con las labores diarias o cumplir con el deseo simplemente de vivir. Hay dificultades que hacen que estos síntomas se exacerben un poco y se acompañen de otras manifestaciones. Entonces, ya cuando hablamos de un trastorno en salud mental y específicamente los trastornos afectivos, estamos hablando de no solo un ánimo decaído, un ánimo ansioso, sino que hay alteraciones en el sueño, hay alteraciones en el apetito, hay alteraciones en la libido, hay alteraciones en el funcionamiento del día a día de la persona que se manifiestan por una semana, en el caso de los trastornos de ansiedad, y por más de 2 semanas y se mantienen así, en el caso de los trastornos depresivos. A mí me gustaría mucho que la gente aproveche la entrevista de hoy para que le haga consulta a los especialistas de qué hacer cuando ustedes sienten una serie de síntomas. Y eso es lo que yo quiero hoy, que se convierta en una caja de herramientas para que usted aprenda a controlar una serie de síntomas de los que vamos a ir hablando poco a poco. Doctor, para volver al tema central, ¿cuál considera usted? Usted antes me decía que para usted había 3 razones de por qué hoy hay mayor tema a padecer algún padecimiento relacionado a la salud mental. ¿Cuáles serían esas 3 causas que usted mencionaba antes? Yo diría que son multifactoriales, Pablo. Hay un montón de factores que intervienen en esto, pero de alguna otra forma creo que en mi perspectiva podría resumirlos en estos 3 que te menciono. Uno es esta carga alostática, que quiere decir el desgaste fisiológico o físico que, además del psicológico, ha hecho el estrés crónico. Entonces, uno es ese estrés crónico que está constantemente... Exceso de preocupación. Exceso de preocupaciones o el exceso de estrés, ¿verdad? Que no llegamos a un momento en donde descansamos de ese estrés, sino que el estrés crónico se mantiene. Desgasta el cuerpo y desgasta los mecanismos psicológicos que podemos tener para afrontar la adversidad o la famosa resiliencia. El segundo, yo diría que tiene que ver con el acceso a las redes sociales, ¿verdad? Y entonces las redes sociales pueden tener un aspecto positivo, pero pueden tener un aspecto negativo. ¿Cuál sería el aspecto positivo? Que tenemos la facilidad de hablar de las emociones y cada vez más visibilizar estos trastornos y comunicaciones como estas o programas como estos que nos permiten hablar de este tema tan importante. Pero también es cierto que uno de los estudios más importantes que se ha hecho en una red social como el Instagram nos demuestra que la principal emoción que sienten las personas es envidia cuando vemos las fotografías, cuando vemos los pasajes, los viajes, de lo que yo no puedo alcanzar, de lo que yo económicamente no tengo acceso o el físico que yo no puedo tener. Entonces también hay que tener cuidado en cómo las redes sociales y además de todo el aspecto de bullying en la adolescencia y en la niñez que tiene que ver con el impacto negativo de las redes sociales junto con el potencial adictivo que esto tiene y que nos hace desconectarnos de otras personas. Y que además la pandemia nos hizo encerrarnos mucho en redes sociales, ¿verdad? Totalmente. Entonces nos hace un aislamiento obligado en la pandemia que ahora se ha mantenido también porque si en las redes sociales yo no tengo interacción, puedo tenerla a través de estas. Y la tercera que yo te decía que era precisamente priorizar los resultados versus el proceso. Entonces no importa el sacrificio que yo tenga que hacer para alcanzar esa meta, no importa en qué condiciones llegue, porque la sociedad me está demandando eso, me está demandando que yo cumpla con los objetivos económicos, profesionales, académicos,
y no importa en qué condiciones llegue. Es decir, que si yo tengo que sacrificar el ejercicio, si yo tengo que sacrificar el sueño, la alimentación o las conexiones sociales, las amistades, eso va a ser el resultado de que yo alcance mi meta, no importa qué. Doctor, o sea, en resumen de lo que usted menciona, estamos viviendo más por los demás que por nosotros mismos. Claro que sí, es una demanda excesiva que la sociedad actual nos impone y que tenemos que tratar de alcanzar de alguna otra forma. No necesariamente a expensas de una buena salud mental, sino más bien a expensas de que podamos deteriorar todos esos factores que sabemos que más bien nos protegen en nuestra salud en general. Doctora. Es que, o sea, digamos, con respecto a lo que mencionaste y donde tocas ya las redes sociales, yo creo que el ser humano nunca ha estado tan desconectado de sí mismo. O sea, uno se levanta y lo primero que hace es agarrar el teléfono y empezar a conectarte con el afuera. Entonces, uno tiene que tomar en cuenta que la voz que más escucha y va a escuchar en su vida es la propia. Entonces, uno tiene que mejorar el diálogo interno, porque vas a escucharte vos y vas a abrir el Instagram, por ejemplo, y vas a ver una story y ya viste a tu mejor amigo donde ya salió a correr y ya viste a tu otra amiga donde ya se tomó un batido de cosas verdes, nutritivo. Entonces, desde ahí ya se está poniendo una vara donde ya te estás exigiendo y te estás empezando a comparar con algo que es irreal. Y entonces, desde ahí ya tu salud mental empieza con ese pensamiento. Y después luego pasas y te vas y te metes en un carro donde vas a llegar a tu trabajo y donde, o sea, en Costa Rica ahora las presas son impresionantes. Llegas a un lugar donde está, a veces no es un ambiente laboral fácil, pero, o sea, imagínate en el punto del estrés, que el doctor también lo tocó. O sea, el estrés es esa respuesta, es poner el pensamiento, la mente y el cuerpo en tensión para poder afrontar un problema. Entonces, imagínate que eso está en ese día. Pero si estás en un trabajo que te lo empieza a dar hoy, mañana, todos los días, la psique no lo va a aguantar. Entonces, la psique no lo va a aguantar y lo vas a llevar a tu casa donde esto que es el estrés que te lo está diciendo, ok, yo estoy para vos solo para ciertos peligros, porque el estrés es necesario. Nosotros tenemos que empezar a dosificar y a categorizar los miedos, porque hay estreses y miedos que son importantes. O sea, yo no me voy a meter en una calle donde hay un perro bravo, sin ¿verdad? miedo. O sea, y el estrés, el miedo me va a prevenir de situación de peligro. Pero si yo, por ejemplo, estoy en un trabajo donde todos los días, en esas 8 horas, el estrés está ahí, previniéndome, protegiéndome, el problema es cuando todos los días es concurrente y yo me llevo eso a mi casa. Entonces, eso más el cómo hago si, por ejemplo, hay cómo voy a hacer para llegar al final de la quincena, cómo voy a hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y es un problema que también es importante, la falta de límites. Yo me voy a desquitar con las personas que están cerca mía, con mis familiares. ¿Por qué? Porque ese poquitito de estrés que me está protegiendo para ciertas situaciones, yo lo que voy a hacer es que lo voy a usar para pelear con el marido, para discutir con el hijo, para desayunar, y la psiquis no va a aguantar. Son las 10:20, vamos a aprovechar porque yo quiero que respondamos la mayor cantidad de preguntas, así que el tiempo es de ustedes a partir de este momento para que hagan sus consultas, y yo voy a empezar con una de WhatsApp que está bastante interesante. Me imagino que es alguien joven quien está haciendo la pregunta, porque dice: ¿cómo prevenir cuando vivimos en un mundo tan acelerado y todo urge sin importar si uno está bien o no? ¿Qué mensaje le daría a los líderes de empresas? Empiezo yo, supongo. Ahora, por un lado, hay algunos que no quieren hacer nada y otros que con poco se cansan, ¿verdad, doctor? Sí, total. A ver, existe todo un abanico de posibilidades en la parte laboral y sin meternos directamente en lo que es salud mental laboral, yo sí creo que hay formas de poder establecer límites, que decía bien Laura, de cómo poder
establecer herramientas que nos permitan protegernos en ese proceso de la demanda que nos están ofreciendo o que nos están demandando, valga la redundancia. Entonces, la demanda a nivel laboral y las exigencias que podemos tener están acompañadas también de las herramientas que tenga yo como persona, es decir, conocimiento de mis mecanismos de defensa, que eso es lo que tengo yo como para poder lidiar con la adversidad, pero también de cuáles son esas herramientas sociales o el contexto que me apoya en esto. Y es que hay un concepto, por lo menos en las neurociencias, muy importante que tiene que ver con todo el exposoma. Y el exposoma es cuáles son los factores que intervienen directamente en nuestra genética, en nuestro ADN, porque viene la contaminación, porque yo estoy en un ambiente que es muy adverso, está guerras, está problemática, está dificultad económica, y eso también va cambiando nuestro ADN y nuestra respuesta a ciertas circunstancias. Entonces, es importante, y para mí, y esta persona que nos hace esta pregunta maravillosa, tiene que ver con cómo me contextualizo yo en la circunstancia problemática, es decir, cuáles son mis herramientas personales, individuales para la adversidad, pero también cuál es el contexto en el que yo estoy, es decir, qué tan adverso es este contexto. Si de pronto el problema es a nivel laboral, de las circunstancias que la empresa me está ofreciendo, o que yo tengo algunas otras circunstancias propias de, digamos, viajes excesivos, o el salario no es el que yo quisiera, o no estoy en el trabajo ni el puesto que yo hubiese añorado. Entonces también es como ponernos en contexto de qué es lo que es individual y qué es lo que es social para estar apoyando esta adversidad. No, y sumado a eso, que yo creo que ahora las empresas tienen muchísima responsabilidad sobre salud mental, y también hay mucho derecho del trabajador que lo defiende la ley, ¿verdad? Y lo vemos hoy en día, ¿verdad? Es cierto que cada vez las empresas tienen mayor visibilización de la salud mental. Yo creo que pandemia nos dejó ese legado. Y de pronto cuando pandemia se establece que la prioridad también era establecer una buena salud mental para poder no tener eventos adversos por el aislamiento, hace que muchas empresas hayan tratado de incursionar en que el mayor rendimiento de un trabajador va a estar cuando su salud mental está bien. Y si esto no está bien, definitivamente su rendimiento va a ser malo. Y yo creo que hay un tema, tal vez que da paso a esto, Pablo, que tiene que ver con el síndrome que en inglés se llama burnout, o el síndrome del desgaste del trabajador. El trabajador quemado. El trabajador quemado. Específicamente este síndrome, yo creo que es importante diferenciarlo del estrés agudo, es decir, en el desgaste del trabajador, lo que estamos es desde el vacío, es decir, ya no me llena el trabajo, no tengo las ganas para cumplir las metas, no estoy cumpliendo bien las metas, estamos en déficit, estamos en vacío. Pero cuando yo tengo un estrés normal del trabajo, más bien estoy en exceso. Tengo muchas ideas, tengo muchas ganas de hacer las cosas, el estrés me mueve y me moviliza para poder cumplir los objetivos. Pero cuando ya hay un desgaste es porque estoy en vacío, estoy en déficit. Ya no logro cumplir con las necesidades, y también esto es tomarlo en cuenta en qué momento estoy yo entrando ahí, cuál es esa transición que dejó de ser un estrés normal para convertirme en un desgaste. Hay otra pregunta de WhatsApp que dice: mi nombre es Yeudit, tengo 39 años y sufro mucho de nervios. Tuve cita en salud mental, solo fui a una porque tengo miedo de ir porque pienso que estoy loca. Si voy, pero a veces me despierto en la madrugada con miedo de ir a trabajar porque siento que me voy a morir. Yo creo que también aún existe ese pensamiento de que cuando uno va donde el psiquiatra o donde la psicóloga es porque está loco. Yo creo que crecimos, ¿verdad? Hubo como esa cultura de que uno acudía a ustedes solo porque estaba mal de la cabeza. Sí, hoy es una entrevista de herramientas para prevenir y para tratar, ¿verdad? O sea, lo importante que ella tiene es que está reconociendo que hay algo que no está bien, que le está provocando una limitación en su vida cotidiana. O sea, lo primero que tiene que hacer es reconocer que hay algo, conectarse con ese síntoma, porque el síntoma es un mensajero. O sea, ella fue, tal vez no se sintió muy bien, hay que ver también a dónde fue, porque lamentablemente ahora nuestro sistema social no nos está dando tantas herramientas. ¿Por qué? Porque es una consulta muy pequeña. Nosotros necesitamos, o sea, la mirada es súper importante. Y cuando todos necesitamos ser mirados, y si vamos a un sistema donde solo tenemos muy poco tiempo y nos observan,
media hora, donde esa media hora nos ven, pero no nos miran, porque dentro de lo que llegamos están rellenando un expediente, donde dicho expediente le sirve al sistema, pero no me sirve a mí. Entonces, no, o sea, llega y no te logra resolver ese síntoma. Entonces, lo primero es reconocerlo y saber que necesito ayuda. Entonces, quitarse ese estigma de que si yo voy a buscar ayuda donde un psiquiatra o donde un psicólogo, es porque yo tengo un problema de salud mental, que eso está asociado por locura, por todas las cosas que uno ha visto en televisión o ha escuchado de antes, y que hay que quitar esas programaciones. A ver, cuando la psiquis no aguanta más, va a sacar y va a salir a través del síntoma. O sea, el síntoma es un mensajero. Uno tiene que aprender a ver el síntoma como algo con benevolencia. Porque el síntoma lo que va a hacer es que va a llegar y te va a tocar la puerta. Y si vos no lo resolves, va a llegar al día siguiente y te va a tocar la puerta más duro. Entonces, trae un mensaje. Entonces, hay que ir y trabajar todo lo que es ese trastorno de ansiedad, porque hay algo que está detrás. Y cuando ya te está provocando que no puedes dormir, que no puedes comer, que viene a limitarte con un montón de cosas, uno tiene que lograr una intervención y sobre todo pedir ayuda. O sea, pedir ayuda es válido. Tenemos una llamada vía telefónica desde Curridabat. Buenos días. Buenos días. ¿Verdad? Porque es algo que ojalá dure toda la vida, ¿verdad? Eso es La consulta, ¿la podemos volver a repetir? Es que la escuchamos a medias. Es que por donde yo vivo pasan muchos carros. Ajá. Entonces cuesta que se oiga, ¿verdad? Ok. Pero yo lo primero, bueno, ya me escuchó, felicitarlos por tan lindo programa. Ay, muchas gracias. Un abrazo grande. Ojalá dure toda la vida, ¿verdad? Qué linda. Que Dios nos dé muchos años de vida entonces. Sí, ojalá, porque bueno, y mientras yo esté también, ¿verdad? Vea, amén, que así sea. 82 años. Estoy bien, gracias a Dios, me hago todo, no dependo de nadie, ¿verdad? Hasta el momento. Pero resulta que a mí todo me duele, digamos, el sentido es de que a mí no me dejan, diario me están llevando al médico y si me agarra algo, inmediatamente llaman emergencias médicas, o sea, y toda la vida y nunca tengo nada, gracias a Dios, según los médicos, ¿verdad? Qué dichosa. O sea, sí, no, pero dichosa por un lado, pero triste por el otro, porque a mí me duele, ¿verdad? Entonces mi pregunta es, a veces yo estoy bien, me levanto bien, pero de un momento a otro como que me agarra algo como en los ojos, como que me estoy yendo, ¿verdad? A veces veo candelillas, a veces no, pero eso me agarra y me pasa, ¿verdad? Y ya paso el día hasta nada, gracias a Dios me pasa, ¿verdad? Pero a veces yo siento eso y siento como que me voy a caer, ¿verdad? Yo le dije a mi doctor y el doctor me dice que cuando me agarra eso, trate de ocuparme, de hacer cosas, ¿verdad? Y yo lo hago, bueno, de verdad estoy así sentada y me agarra esto. Entonces me voy, digamos, que a la cocina, que así, y como que me pasa, ¿verdad? ¿Y usted vive solita? ¿Ah? ¿Usted vive solita? No, yo vivo con mis sobrinos. Con sus sobrinos. Un sobrino y el esposo, ¿verdad? ¿Y qué es una sensación como de miedo que le va a pasar algo? Exactamente. Entonces mi pregunta es a cualquiera de los dos doctores, porque veo que son excelentes, ¿verdad? Sí, lo son. Y eso me puede dar de ansiedad, porque eso me dicen mucho que eso es ansiedad. Entonces esa es mi pregunta. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes, los felicito y ya le digo, ojalá duren toda la vida, ¿verdad? El programa y ustedes también. Muchas gracias, un abrazo grande. Bueno, gracias. Doctor, ¿herramientas para una persona de 82 años que siente ese miedillo de ansiedad? No llegué a escuchar el nombre, pero... Era anónima. Anónima. Sí. Le agradezco esta llamada tan bonita que con todos esos mensajes tan lindos, ¿verdad? De escuchar a una persona de 82 años.
participando de este tipo de programas. Yo creo que es una realidad. Cada vez más los adultos mayores requieren de un acompañamiento en su proceso de envejecer. Es un proceso que a veces va acompañado de ciertas vicisitudes muy peculiares en transiciones que van hacia el cuidado, hacia la protección, hacia la supervisión. No necesariamente envejecer está asociado a demencias o deterioro cognitivos. Podemos envejecer con calidad y también el proceso de envejecimiento verlo como algo normal, sin ser una debilidad en este proceso. Más bien, algunas culturas caracterizan esto como sabios que han acumulado experiencia por años y nos podrían compartir todo ese conocimiento. Lo cierto es que estas poblaciones podrían también tener algunos síntomas ansiosos o depresivos, afectivos en general, y están siendo poblaciones de riesgo porque generalmente se les asocia a es que es un proceso de envejecer, es porque papá y mamá están mayores, es porque eso es normal en la vejez, y no lo es. Los síntomas ansiosos y depresivos habría que caracterizarlos bien si esto corresponde a un trastorno como tal, a una experiencia que es reactiva, a una circunstancia que estoy viviendo o alguna otra dificultad médica, específicamente síntomas que se manifiestan a través del cuerpo, que parecieran ser ansiedad o depresión y podrían ser alteraciones metabólicas o alguna otra condición específica. Entonces, perdón. Continúa. Para terminar era simplemente hacer la valoración médica para poder descartar que haya alguna otra condición. Ok, un abrazo para esa televidente de Curridabat que fue muy amable en contarnos lo que está viviendo. Son las 10:32. Vamos a escuchar otra llamada anónima. Buenos días. Buenos días. Adelante. Mi nombre es María González. Entonces no es anónimo, doña María, desde Escazú. Bueno, tranquilo. Adelante. Es que de verdad tengo 83 años y eso es la razón de que uno todo está interrumpido. Doña María, escúchenos solamente por el teléfono y le baja volumen al televisor. Para poder escuchar lo que usted nos menciona y recordarle a la gente que puede enviar sus preguntas por medio de WhatsApp mientras doña María le baja volumen al tele para que los doctores les puedan responder todas las preguntas, que aquí estoy viendo muchas, así que ya casi vamos a avanzar en que los doctores les puedan responder esas preguntas. Doña María, continúa en línea. Bueno, ahí doña María está bajándole el volumen al teléfono. Vamos a ver si lo logramos. Si no nos... Aló. Doña María, ¿ahora sí? Sí, esta es la razón. Doña María, vamos a hacer algo. Vamos a ir a una pausa comercial para enseñarle a usted a que le baje volumen al tele para poder recibirle la consulta de manera correcta. Quédese aquí en Los Doctores y ya casi venimos con más. Al volver de la pausa, los trastornos mentales son considerados la principal preocupación de salud de las personas por encima del cáncer. La soledad, la depresión, la ansiedad y otros trastornos modifican el estilo de vida en todo el mundo. Les daremos herramientas para mejorar su estilo de vida y controlar estas condiciones. Todos los detalles al volver de la pausa, aquí por Teletica. Top 7 señales tempranas del Parkinson. Cada 11 de abril se conmemora el Día Mundial del Parkinson, una enfermedad que muchas veces inicia de forma silenciosa. Existen señales tempranas que pueden pasar desapercibidas y estas son 7 alertas que podrían marcar la diferencia. Número 1. Temblor. Los temblores o contracciones en las extremidades sin una razón aparente corresponden al síntoma más común de la enfermedad. Número 2. Pérdida del olfato. Exceptuando si se trata de una enfermedad en específico como la gripe, una señal puede ser la pérdida progresiva del olfato de alimentos u olores comunes. Número 3. Cambios en la escritura. Un síntoma temprano puede ser el cambio repentino en el tamaño o forma de las letras al escribir, así como la disminución de esta al finalizar las oraciones. Número 4. Afectaciones en el sueño. Desde movimientos repentinos, hablar constantemente dormido hasta caídas recurrentes de la cama son signos de alerta. Número 5. Mareos o desmayos.
La presión arterial baja puede estar relacionada con un síntoma temprano del Parkinson, por lo cual se debe prestar mucha atención en caso de tener precipitaciones muy seguido. Número 6. Disminución en la expresión facial. Esta afectación suele ser notada por personas cercanas al percibir emociones como enojo o tristeza debido a la disminución de expresiones en el rostro. Número 7. Encorvamiento. Esta enfermedad también puede generar un cambio en la postura dentro de sus primeras señales y se manifiesta con un encorvamiento o inclinación gradual en la espalda al estar de pie. 10:37 de la mañana. Gracias por continuar con nosotros y vamos a regresar con doña María desde Escazú. Buenos días. Buenos días. Ahora sí la escuchamos bien. Un placer poder haber entrado, ¿verdad? Para todos un saludo. Muchas gracias. Yo quiero decirle al doctor, o bueno, cualquiera de los dos, que muy bello el programa. Tengo 83 años, todo se me olvida, a veces quiero comer, a veces no quiero comer. Tuve un trastorno de sueño hace un año y desde entonces yo tengo a veces palpitaciones. Me hicieron examen del corazón, no tengo nada, me hicieron todos los exámenes, solamente la presión alta es lo que padezco. Uh-huh. Mis hijos, tengo 5 hijos, todos bien dispersos. Yo vivo solita, yo me hago mis cositas como Diosito me ayuda. Y con el sueño estoy tomando lorazepam y a veces algunas gotitas para ayudarme. ¿Y la visitan los hijos? Solo el que vive más cerca de mí, pero nunca están por los trabajos. La esposa es maestra y él tiene un horario en el trabajo muy quebrado. A veces viene hasta la noche. Por ejemplo, hoy salió a las 8, viene hasta las 5 de la tarde. Pero no es un problema. Yo me siento, como te digo, capaz de todo. Hago todo en la casa. Tengo una persona que me ayuda solamente a limpiar. Uh-huh. Voy al banco sola, voy al Levi sola, y pues si hay que hacerlo, hay que hacerlo, ¿verdad? Porque uno, aunque viva solito, necesita cosas. Y qué más, a veces me da muchísima tristeza, muchísimos nervios, y por fin termino en una lloradera. Pero hay una cosa que quiero contarles solo a ustedes. Hace 5 años yo tuve una relación amorosa, puedes creerlo, que todo es posible, ¿no? Uh-huh. Entonces, mis hijos se pusieron, ¿cómo dicen? Perdón, se pusieron muy enojados. Entonces terminaron poniéndome, ¿cómo se llama? Eso para ver quién entra, quién sale, cámaras, pues. Uh-huh. Me limitaron totalmente que él viniera a visitarme. Entonces ahora él y yo lo que hacemos es que nos llamamos por teléfono, nada más. No puede venir aquí él, no puedo yo salir de mi casa porque estoy enfocada por todos lados. Doña María, eso es violencia, ¿usted puede denunciar eso? Mi amor, no, porque no quiero alborotar más el panal. A cómo está la cosa. Bueno, terminaron llevándome a vivir a Zarcero, más bien a tirarme a Zarcero, porque yo detesto Zarcero, porque soy una persona que el frío me deja. El frío no tengo ganas de comer, no tengo ganas de nada, me agarra, más bien me pongo más depresiva. Mi hija quería que me quedara allá, yo dije que no, que yo quería estar en mi casa, que cómo va a estar solo en la casa, que pagar una persona en la mañana y en la noche es muy caro. Bueno, yo me vine sola, cuando se pudo yo me vine, porque es mi casa, donde tengo casi 50 años de vivir. Soy viuda de hace 38 años y de ahí entonces no tuve una vida matrimonial muy que digamos. Uh-huh. Y entonces yo me sentía muy a gusto con el Señor porque era muy atento, yo tuve un quebranto de salud aquí en mi casa, que yo solo vomitaba y no vomitaba nada porque no comía, solo una saliva espesa. Y me fui a varias consultas, pero como las consultas son tan largas,
tuve que recurrir a gotas de las macrobióticas, esas me aliviaron un poco. Entonces cuando yo vine a mi casa todo cambió, ya yo me siento mejor, pero igual tengo que dormir, tomar pastillas para dormir y tengo otros tratamientos para estar tranquila. Pero sí, igual como todos los que llegamos a esta edad, pensamos mucho en la partida, pensamos en los hijos, pensamos en todo, ¿verdad? Entonces, bueno, les he hecho muy larga la conversación. No, pero fue muy lindo escucharla, doña María. Muchas gracias por la confianza. Sí, es que yo siempre necesito sacar todo, pero no con mis hijos, no. Y era que hasta mi nuera se atrevió a venirme a decir unas cosas que qué barbaridad, que esa señora con 83 años, le digo, vea, don José me estima, don José me lleva para allá, íbamos a comer afuera, íbamos a tomar café, asistíamos a la misa a las 5, yo me sentía feliz, él me venía a dejar y en su carro y él se iba. Y entonces ellos pensaron que el señor tenía interés en robarse, en quitarnos la propiedad, y yo nunca vi ese síntoma. Entonces, pues él y yo seguimos en contacto, muy cariñoso, él me consuela con sus palabras porque no nos podemos ver nunca, porque si me tienen sentenciada que si yo me veo con ese señor, que si ellos se dan cuenta, me mandan otra vez para Zarcero, pero le digo, triste. Yo todavía estoy viva y todavía puedo defenderme. Si yo digo que no, es no, porque mi casa es mía. El miedo de ellos es que de alguien, vea cómo soy de bella, que a 85 años tengo un enamorado. Muchas gracias, doña María. Un abrazo muy grande para usted. Ojalá que esto mejore. Que los bendiga. Si me pueden dar algunos consejitos, sobre todo el nerviosismo y la lloradera. Aquí los doctores le van a ayudar. Bueno, muchas gracias. Buen día. Igualmente, un abrazo grande. Qué triste. Yo me imagino que en la casa muchos adultos mayores se han de sentir muy identificados, ¿verdad? Totalmente. Doctora. A mí me encantaría explicarle primero el origen de lo que ella le está pasando. O sea, ella lo que tiene ahorita es una depresión. Voy a explicarles un poco lo que es la depresión, por ejemplo, de lo que es mi terapia. No es un ejemplo mío, es de una mexicana que se llama Perla Salas. A ver, depresión es debajo de presión. El conflicto que hay detrás de la depresión es la lucha. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No sé si ustedes notaron que de repente ella tosió. Ella carga un enojo. No sé si ustedes saben cuáles son las zarigüeyas. La zarigüeya, cuando ve a su depredador, se hace la muerta. Entonces, eso es lo que nos pasa a nosotros con la depresión. Nosotros nos hacemos los muertos. Entonces, se nos bajan 3 neurotransmisores, que son la dopamina, la serotonina y la noradrenalina. Entonces, la serotonina tiene que ver con el sueño y el apetito. Entonces, ella dijo, no estoy durmiendo bien, no estoy comiendo bien. Entonces, o tenemos demasiado sueño y queremos estar durmiendo todo el día, o si no, más bien, llega la noche y tenemos pensamiento compulsivo, que le empezamos a dar vueltas a lo mismo, y por lo general es algo negativo y queremos controlar, que esa es la ansiedad. El insomnio es ansiedad. O si no, queremos o comernos todo, o más bien no queremos comer nada. Luego está la noradrenalina, que esa es la de la energía. Entonces estamos agotados. No queremos hacer nada, no queremos hacer ejercicio. Y luego está la dopamina, que esa es la del amor. Entonces estamos tristones, apáticos, o si no, más bien estamos irritables. Luego, pérdida de la memoria, falta de concentración y 3 síntomas físicos. Dolor de estómago. El dolor de estómago tiene que ver con un conflicto de territorio. Hay alguien invadiendo mi territorio y es una realidad que no puedo digerir. Me la tengo que tragar. Entonces, como me la tengo que tragar, entonces vos imaginate que todo lo que tiene que ver con inflamación es en llamas, es como una vela encendida. Vos viste que dice que vomita, o sea, hay algo que ella no ha hablado. Entonces, luego tenemos dolor de espalda, los huesos tienen que ver con el yo. Y cuando yo pongo a un lado mis necesidades, por poner de primero las necesidades de los demás, yo estoy cargando un montón de gente. Y el último es dolor de cabeza. El dolor de cabeza tiene que ver con miedo. La sangre va más rápido de la cuenta. Entonces me da miedo no poder resolver
y entonces duele la cabeza. Entonces, hay síntomas de aquí donde nosotros podemos ver que la señora carga una depresión. Y digamos, yo me di cuenta donde ella tosió porque hay un enojo hacia esos hijos que al no permitirle estar con esa pareja, ellos se convierten en los depredadores. Entonces, el síntoma que se da es la depresión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ella sí necesita, hay que ver cuáles son los síntomas que se están dando ahorita para ver si necesita la ayuda psicológica y la ayuda de lo que es la parte de psiquiatría. Sí, y recordarle al caso de doña María, yo sé que yo le recomendé denunciar porque eso es violencia psicológica y hay autoridades que pueden intervenir en ese tipo de casos. Usted puede consultar al 911 para que por medio de las autoridades que respaldan a los adultos mayores poder intervenir este tipo de situaciones, hasta en el EVAIS. Ahí usted puede hablar con los especialistas y que le puedan buscar ayuda. Tenemos una llamada telefónica, pero antes, doctor, de manera puntual responderle a este tema, porque yo sé que genera bastante preocupación y yo sé que muchos se sienten identificados también con esta pregunta de WhatsApp. Soy el cuidador principal de mi padre que está encamado, tengo ya 3 años de cuidarlo, la ayuda que recibo de mis hermanos es mínima, estoy bastante estresado y con mucha ansiedad. No sé ya cómo pedir ayuda a servicio social porque se supone que pueden obligar a mis hermanos y ayudarlo más. ¿Qué me aconseja? Creo que tiene que ver inclusive con el tema anterior y es como la pirámide familiar también se invierte y llega un momento en donde papá y mamá cuando estamos pequeñitos nos están cuidando y después en la adultez mayor pues esta pirámide se invierte y los hijos empiezan a cuidar a sus padres. Y esta transición no siempre es sencilla, tiene ciertas peculiaridades que pueden hacer desde el vínculo y desde cómo se ha formado esa dinámica de familia algo más o menos complejo. Cuando hay cuidadores específicos, uno lo que trata de recomendar siempre es que no sea un único cuidador. Y eso es específicamente porque tenemos claro que una única persona no se puede hacer cargo y responsable de la supervisión y cuidado de un familiar con alguna necesidad especial. Debería ser algo que se pueda diluir en las responsabilidades entre todos y para eso también los profesionales en salud mental podemos colaborar para poder intervenir en estas familias, además de las instituciones que están a cargo de la responsabilidad de los adultos mayores. Eso se llama hospitales, llámese el CONAPAN, llámese asociaciones comunitarias o inclusive también trabajo social, que puede ser una de las herramientas más importantes en poder evaluar cuál es la dinámica de esta persona, específicamente en la familia, y cómo colaborar para que esas herramientas se puedan fortalecer. 10:49 de la mañana, vamos a una pequeña pausa comercial, pero en menos de 2 minutos regresamos para responder más de sus preguntas por WhatsApp y también por teléfono. Muchas gracias por continuar. Hoy en Los Doctores estamos hablando sobre la principal preocupación de salud en el mundo, la salud mental. Y estamos respondiendo sus preguntas por WhatsApp y también por vía telefónica, que tenemos una desde Naranjo. Buenos días. Buenos días. Bienvenida. Es para hacer esta, bueno, no es, más bien es para contarles un poco de mi vida. Yo tengo 84 años. Fui casada, duré 50 años con mi esposo y él murió hace 3 años, pero yo soy una persona muy feliz a pesar de esa edad. Tengo mucha paz, pero yo creo que a mí lo que me ha ayudado es escuchar mucho la palabra de Dios. Todas las mañanas paso de eso. Luego en la tarde vienen unos primos y unas señoras a jugar naipe. Entonces paso entretenida en eso y después tengo mucha memoria, me sé como 20 números de teléfono y estoy muy feliz para comunicarle eso a las personas que te están oyendo para que también disfruten de esa paz y esa felicidad. Muchísimas gracias. Un abrazo muy grande para usted.
Muchas gracias a la señora que nos contaba esa experiencia de ella, que yo creo que se apega mucho también, ¿verdad? Como la recomendación de los adultos mayores de no estar solitos y empezar a tener amigos, grupos de la municipalidad, etcétera, ¿verdad, doctor? Qué bonito escuchar este mensaje también, porque lo que hemos estado tratando de hablar es un poco en prevenir, más que hablar de enfermedad mental. Prevenir es eso, validar las emociones también y saber cuáles son los recursos que yo necesito. Y qué importante el mensaje que da, que es que también envejecer está bien. Envejecer puede ser agradable, envejecer puede ser una experiencia bonita. No tiene por qué tener esa connotación negativa de que cuando yo envejezco tiene que ser un proceso malo y deleterio, ¿verdad? Al contrario, más bien podría ser una experiencia muy agradable en enaltecer también toda esa sabiduría que las personas han alcanzado a sus 80, 83 años, como esta televidente. Entonces yo creo que resaltar la posibilidad de que las personas también puedan tener las herramientas necesarias y tener un envejecimiento saludable es lo que todos en Saltor Salud quisiéramos. Doctor, y recordarle a la gente que tanto buscar un psicólogo o un psiquiatra, no hay que buscarlo cuando uno está mal, debería ser como algo más regular, ¿verdad? Sí, o sea, es que son como los dentistas, uno va cuando el diente llegan ya... con dolor, o sea, llegan cuando está el dolor, o sea, hay que tratar de prevenir que pasen esas circunstancias, o sea, potenciar la salud, o sea, enfocarnos en eso. Quiero aprovechar estos últimos 5 minutos para preguntarle a los dos, desde la experiencia de ustedes, ¿cuáles son esas primeras señales que le dicen a uno, usted está pasando por un momento complicado en su salud mental y busque ayuda? Porque a veces uno normaliza de que hoy me siento como con esto, con lo otro, pero ¿cuáles son esas señales que ustedes mencionan y dicen, si usted las está pasando en ese momento, busque ayuda? Ese teléfono quiere estar en el suelo. Ya se ha caído varias veces. ¿Doctor? Bueno, empiezo yo. Sí. Definitivamente las señales que nos van a diferenciar la patología de lo que es normal. Y ahí es donde entramos también los especialistas a poder ayudar a establecer ese límite. Pero también es importante que los televidentes y las personas que nos escuchan en realidad puedan saber cuándo esto es un padecimiento o cuándo esto es una experiencia emocional normal. Lo que nosotros quisiéramos siempre es que las personas puedan validar sus emociones, y cuando validamos nuestras emociones tenemos la posibilidad de contarlo con alguien más. Podemos contárselo a una persona familiar, a una amistad o a alguna otra conocido. Entonces, validar ese proceso de la emoción es importantísimo. Cuando lo logramos diferenciar de la patología, también establecemos cuáles son las herramientas o la prevención que deberíamos trabajar. Y específicamente si tenemos un diagnóstico, sabemos que en la prevención de lo que es ejercicio, una buena alimentación, el dormir bien, buenos contactos y redes sociales, permitirían a una persona tener una salud ideal, mental y física y en general. Cuando logramos diferenciarlo de la enfermedad, entonces ahí entra el proceso de especialización, es decir, que un especialista en salud mental los pueda valorar y darles un plan de seguimiento, tanto ya sea el tratamiento, el abordaje y cuál va a ser los objetivos a cumplir. Cuando logramos hacer esa diferenciación, yo creo que estaríamos en el mejor lugar para poder dar una calidad de vida. Y si yo yo padezco de ataques de ansiedad, y yo les contaba ayer, ¿verdad? Lo que me pasó ayer, masticar hielo, tener hielo en la mano, ponerse hielo aquí en el nervio vago que llaman, ¿ese tipo de herramientas funcionan de verdad o eso es más mental? Creo que ahorita estás tocando un punto muy importante, porque con frecuencia uno creo que en la consulta lo escucha, y es que sale esta frase de, es una cuestión de actitud, póngale ganas, échele ganas. Y eso cae muy mal cuando dicen eso. Y eso cae mal, sinceramente también está equivocado el mensaje, y lo que uno quisiera realmente es que la persona pueda identificar, como bien decía Laura, cuál es su síntoma, qué es lo que está padeciendo, qué es lo que está sintiendo, y que lo pueda explicar. Cuando lo pueden explicar también, entonces podemos dar herramientas para saber cómo tratarlo y cómo trabajarlo. No toda ansiedad es un trastorno de ansiedad, ¿verdad? Toda experiencia de emoción no se convierte en un trastorno de ansiedad, pero sí dar ese mensaje de tal vez inclusive hasta la gente con que contactamos. Es decir, si yo te pido ayuda porque estoy teniendo un trastorno de ansiedad, una crisis de ansiedad, lo frecuente es que la persona le diga a uno qué quiere hacer, ¿verdad? ¿Qué debería hacer? No, mira, hace esto y esto y el otro. Yo creo que el mensaje, por lo menos para los que nos están escuchando y viendo, sería que preguntemos más bien, ¿y cómo crees que yo te puedo ayudar? ¿Y cómo te sentirías mejor? Porque a veces
tendemos a ser muy directivos en decirle a la persona qué hacer y eso no es lo que la persona necesita. Necesita ser escuchado, necesita ser validado en ese proceso para saber qué herramientas podemos desarrollar. Doctora. Necesita ser acompañado. O sea, cuando estás en un proceso de crisis, de ansiedad, la persona lo que necesita es un acompañamiento de que estás ahí, porque por lo general el ataque de ansiedad es la salida, es estrés que tiene que salir por algún lado y lo que tenés es que conectarte con esa emoción, es darle permiso, estoy aquí, en el aquí, en el ahora, estoy seguro, va a pasar, dura de 15 a 20 minutos. Y también ahora hay muchísimos recursos, o sea, hay inclusive meditación, cosas preventivas para no llegar a tener esos ataques, o sea, el meditar, el hacer ejercicio, o sea, los músculos segregan una proteína que hace que se muevan neuronas para que la gente esté mejor, la buena alimentación también. Hay incluso, y voy a tirar ahí la cuñita, aplicaciones para combatir la ansiedad. Yo tengo un hermano que tenía una agencia y volviendo un poquitito a la pandemia, donde tuvo que reinventarse, que eso fue lo que nos dejó un poquitito la pandemia, ¿verdad? Esa conciencia del aquí y el ahora, porque nos puso en la mesa lo que era la incertidumbre. Uh-huh. Y esa necesidad de control, y también al reinventarnos, a ser un poquitito más desafiantes con cambios, porque teníamos por ejemplo, mi hermano tenía una agencia de publicidad y ya no habían eventos, entonces dijimos, ¿qué podemos hacer y qué podemos hacer para ayudar con los temas de ansiedad que se están... la gente no fue que desarrolló depresión porque no podía salir, no, fue porque nos reinsertamos en el mismo sistema con las personas que alguna vez detonaron un síntoma en nosotros. Uh-huh. Nosotros creamos una aplicación que se llama Tila, que trae meditaciones, que te ayuda a la ansiedad, a todo eso. Hay ejercicios preventivos para eso, que es como ponerte en posiciones donde tensás los brazos, uh-huh, y los dejas un tiempo ahí y después los soltás. Aunque la gente no lo cree, pero el cantar también te ayuda. Si ustedes quieren más detalles de esa aplicación que está mencionando la doctora, ahí abajo aparece el número de WhatsApp donde se pueden comunicar con ella. También salió el del doctor, así que muchas gracias a los dos por acompañarnos. Siempre es un placer recibirlos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Si quieren repasar este programa pueden hacerlo en teletica.com o en YouTube, Los Doctores de Teletica. Que tengan un lindo día.